Hola a todos, bienvenidos a Remind Critica, el lugar donde analizamos películas, historias y todo lo relacionado con el mundo del cine. En el video de hoy vamos a hablar de una película llena de acción, ciencia ficción y batallas gigantescas, Pacific Rim 2013. Una película que nos presenta una guerra épica entre enormes criaturas llamadas kaijus y gigantescos robots conocidos como Hi-Hairs, creados por la humanidad para defender nuestro planeta. En esta crítica vamos a analizar qué tan buena es realmente esta película, sus impresionantes escenas de acción, sus personajes, la historia, los efectos visuales y todos esos detalles que hacen que Pacific Rim sea una experiencia diferente dentro del género de ciencia ficción. También hablaremos de sus puntos fuertes y de algunos aspectos que podrían no convencer a todos los espectadores. ¿Es Pacific Rim una película que vale la pena ver? ¿Sus grandes batallas y efectos especiales son suficientes para convertirla en una gran película? ¿O se queda solamente como un espectáculo visual sin una historia profunda? Hoy vamos a responder todas estas preguntas en esta reseña. Así que prepara tus palomitas, ponte cómodo y acompáñame en este análisis de Pacific Rim aquí en Remind Critica. Si te gusta el contenido de películas, críticas y recomendaciones de cine, no olvides apoyar el canal. Comencemos con la crítica. Pacific Rim 2013 es una película de ciencia ficción y acción dirigida por Guillermo del Toro que presenta una batalla épica entre la humanidad y unas enormes criaturas conocidas como kaijus. La historia se desarrolla en un futuro cercano en el que la Tierra enfrenta una amenaza proveniente de las profundidades del océano. A través de una combinación de tecnología avanzada, sacrificio humano y espíritu de lucha, la película muestra cómo las personas de diferentes países se unen para sobrevivir contra enemigos gigantescos que parecen imposibles de derrotar. La historia comienza en el año 2013, cuando una misteriosa grieta interdimensional aparece en el fondo del Océano Pacífico, cerca de la ciudad de San Francisco. De esa abertura surgen unas criaturas colosales llamadas kaijus, seres monstruosos que llegan al planeta con el único propósito de destruir ciudades y acabar con la humanidad. El primer ataque causa una gran devastación y deja a los gobiernos del mundo en estado de emergencia. Aunque los ejércitos tradicionales intentan detener a estas criaturas con armas convencionales, descubren rápidamente que los kaijus son demasiado fuertes y resistentes. Como respuesta a esta amenaza, las principales naciones del mundo crean el programa Hi-Hair. Los Hi-Hairs son gigantescos robots de combate diseñados para enfrentarse a los kaijus en igualdad de condiciones. Estas máquinas tienen varios metros de altura y son controladas por dos pilotos humanos que deben conectar sus mentes mediante un proceso llamado deriva neuronal. Esta conexión permite que ambos pilotos compartan recuerdos, pensamientos y emociones para manejar el enorme robot como si fuera una extensión de sus propios cuerpos. La tecnología representa una de las mayores esperanzas de la humanidad para detener la invasión. Durante varios años, los Hi-Hairs logran defender a la población mundial y se convierten en símbolos de esperanza. Sin embargo, los kaijus comienzan a aparecer con mayor frecuencia y se vuelven más poderosos. Las criaturas evolucionan con nuevas habilidades, mayor tamaño y una resistencia superior. La guerra se vuelve cada vez más difícil para los pilotos de Hi-Hair, quienes deben arriesgar sus vidas en cada batalla. El protagonista de la historia es Rolly Bucket, un antiguo piloto de Hi-Hair que luchó junto a su hermano Jancy en uno de los robots más famosos, el Gypsy Danger. Durante una batalla contra un kaiju de gran tamaño, Raleigh y su hermano sufren un ataque devastador. Aunque Raleigh logra sobrevivir, Jancy muere durante el combate debido a la conexión mental entre ambos. Esta experiencia traumática deja a Raleigh profundamente afectado y decide abandonar el programa Hi-Hair, retirándose de la lucha contra los monstruos. 5 años después, la situación mundial ha cambiado. Los gobiernos comienzan a considerar que los Hi-Hairs son demasiado costosos y deciden reemplazarlos por sistemas de defensa más simples, como muros gigantes construidos alrededor de las ciudades. Sin embargo, estas defensas resultan inútiles porque los kaijus logran atravesarlas fácilmente.
La humanidad se encuentra nuevamente en peligro y necesita recuperar la tecnología de los Jaegers para tener una oportunidad de sobrevivir. El comandante Stacker Pentecost, líder del programa Jaeger, busca a Raleigh para convencerlo de regresar a la batalla. Pentecost sabe que Raleigh es uno de los mejores pilotos que existen y que su experiencia puede ser fundamental en la guerra. Aunque al principio Raleigh se niega porque todavía carga con el dolor de la muerte de su hermano, finalmente acepta regresar al servicio cuando comprende que la humanidad necesita a todos los combatientes disponibles. Raleigh llega a la base conocida como Satterdome, donde los pilotos entrenan y preparan los Jaegers restantes. Allí conoce a Mako Mori, una joven japonesa que trabaja bajo la protección de Pentecost. Mako ha soñado durante años con convertirse en piloto de Jaeger, pero Pentecost duda en permitirlo porque teme que sus recuerdos traumáticos puedan afectar su desempeño durante la conexión neuronal. Cuando Raleigh y Mako realizan una prueba de compatibilidad, descubren que tienen una conexión mental muy fuerte y que pueden pilotar juntos. La relación entre Raleigh y Mako se convierte en una parte importante de la historia. Ambos comparten recuerdos dolorosos. Raleigh recuerda la pérdida de su hermano, mientras que Mako revive la tragedia de su infancia, cuando un kaiju atacó Tokio y acabó con su familia. A pesar de sus sufrimientos, los dos personajes encuentran la fuerza para superar sus miedos y trabajar como un equipo. Su vínculo demuestra que la confianza y la cooperación son esenciales para controlar un Jaeger. Mientras tanto, dos científicos, Newton Gassler y Hermann Gottlieb, investigan el origen de los kaijus. Newton, un especialista en criaturas monstruosas, descubre que los kaijus no son animales salvajes, sino armas biológicas creadas por una inteligencia desconocida. Para obtener más información, intenta conectarse mentalmente con un cerebro de kaiju, descubriendo que existe una especie de mente colectiva entre las criaturas. Su investigación revela que los ataques forman parte de un plan organizado para invadir la Tierra. La guerra llega a una etapa crítica cuando aparecen kaijus más fuertes capaces de enfrentarse incluso a los Jaegers más avanzados. Raleigh y Mako, utilizando el Gypsy Danger, participan en varias batallas decisivas. A pesar de que el robot es un modelo antiguo, su diseño resistente y la habilidad de sus pilotos permiten que siga siendo una de las armas más efectivas de la humanidad. Uno de los momentos más importantes ocurre cuando los últimos Jaegers deben defender la entrada de la grieta interdimensional. La humanidad descubre que la única forma de terminar la invasión es viajar hasta el portal y destruirlo desde el otro lado. Para lograrlo, Raleigh y Mako deben enfrentarse a los kaijus más peligrosos jamás vistos y realizar una misión prácticamente suicida. Durante la batalla final, el Gypsy Danger se enfrenta a enormes enemigos mientras avanza hacia la grieta. El robot sufre graves daños, pero sus pilotos continúan luchando. Raleigh comprende que la única manera de salvar el planeta es sacrificarse junto con la máquina. Después de separarse de Mako para protegerla, decide llevar el reactor nuclear del Jaeger hasta el portal para destruirlo. Sin embargo, Raleigh logra regresar antes de la explosión final y consigue escapar junto con Mako. La destrucción de la grieta provoca el fin de la invasión kaiju y representa la victoria de la humanidad. Los sobrevivientes celebran el triunfo, recordando a todos aquellos que perdieron la vida durante la guerra. La película termina mostrando que la unión entre las personas fue la clave para derrotar a un enemigo aparentemente invencible. Pacific Rim no solo es una historia sobre robots gigantes y monstruos, sino también sobre valentía, cooperación, pérdida y esperanza. La relación entre los pilotos de Jaeger refleja la importancia de confiar en otros y superar los propios miedos para enfrentar grandes desafíos. En conclusión, Pacific Rim presenta una lucha espectacular entre la humanidad y fuerzas extraterrestres representadas por los kaijus. A través de la historia de Raleigh Beckett, Mako Mori y los pilotos de Jaeger, la película muestra cómo el valor individual puede combinarse con el esfuerzo colectivo para lograr la supervivencia. Con sus grandes escenas de acción, efectos visuales y una historia centrada en la resistencia humana, la película se convirtió en una destacada obra dentro del género de ciencia ficción y monstruos gigantes. Pacific Rim 2013
dirigida por Guillermo del Toro, cuenta con un reparto internacional que da vida a pilotos, científicos y líderes militares dentro de una historia de ciencia ficción donde la humanidad lucha contra gigantescas criaturas llamadas kaijus. Los actores no solo interpretan personajes de acción, sino que también representan diferentes emociones como la pérdida, el miedo, la valentía, la esperanza y la necesidad de trabajar en equipo para sobrevivir. El protagonista principal es Rolly Backett, interpretado por Charlie Hunnam. Raleigh es un antiguo piloto de Jaeger que abandonó la lucha después de una tragedia personal durante una batalla contra un kaiju. Hunnam representa a un personaje marcado por el dolor y la culpa, pero que debe encontrar nuevamente la fuerza para regresar al combate. Su interpretación muestra la transformación de Raleigh desde un hombre que intenta alejarse de su pasado hasta convertirse otra vez en un héroe dispuesto a sacrificarse por la humanidad. El actor combina escenas de acción física con momentos emocionales donde refleja el trauma de perder a su hermano y la dificultad de volver a confiar en sí mismo. La actriz Rinko Kikuchi interpreta a Mako Mori, una de las figuras más importantes de la película. Mako es una joven que sueña con convertirse en piloto de Jaeger y demostrar su capacidad dentro de un programa dominado principalmente por veteranos de guerra. Kikuchi presenta a Mako como un personaje fuerte, inteligente y determinado, pero también como alguien que carga con recuerdos dolorosos de su infancia. Su actuación destaca especialmente porque muestra la lucha interna del personaje entre sus traumas del pasado y su deseo de proteger a los demás. La relación entre Mako y Raleigh es uno de los elementos emocionales más importantes de la película y Kikuchi consigue transmitir una conexión basada en la confianza y el respeto. Idris Elba interpreta al comandante Stacker Pentecost, el líder del programa Jaeger. Pentecost es un militar experimentado que tiene la responsabilidad de dirigir a los pilotos en la última etapa de la guerra contra los kaijus. Elba aporta al personaje una presencia fuerte y autoritaria, mostrando a un líder que inspira respeto entre sus compañeros. Sin embargo, detrás de su apariencia seria existe un hombre que también carga con las consecuencias de la guerra y que está dispuesto a tomar decisiones difíciles para proteger a la humanidad. Su actuación convierte a Pentecost en una figura de liderazgo y sacrificio. El actor Charlie Day interpreta al científico Newton Gassler, conocido como Newt. A diferencia de los personajes militares, Newt aporta un estilo más curioso, energético y cómico a la historia. Es un investigador especializado en los kaijus y está obsesionado con comprender el origen de estas criaturas. Charlie Day utiliza su personalidad dinámica para crear un personaje apasionado por la ciencia, pero también demuestra la importancia del conocimiento dentro de una guerra donde la fuerza física no es suficiente. Su trabajo representa el lado intelectual de la batalla y muestra cómo los científicos pueden ser tan importantes como los soldados. Bern Gorman interpreta al científico Hermann Gottlieb, compañero de investigación de Newton. Hermann es un matemático y especialista en predicciones que tiene una personalidad muy diferente a la de Newt. Mientras Newt es impulsivo y entusiasta, Hermann es más serio, lógico y disciplinado. La relación entre ambos personajes crea momentos de humor y equilibrio dentro de la película. Gorman interpreta a Hermann como una persona que confía en los datos y la razón, demostrando cómo la ciencia y la estrategia son fundamentales para enfrentar una amenaza global. El actor Ron Perlman aparece como Hannibal Chow, un empresario relacionado con el mercado de partes de kaijus. Chow es un personaje excéntrico, extravagante y lleno de confianza. Perlman utiliza su estilo característico para crear una figura llamativa que combina humor, peligro y ambición. Aunque tiene una participación más limitada que otros personajes, su presencia destaca por la energía que aporta a la historia. Hannibal Chow representa un aspecto diferente del mundo creado por la película. Incluso durante una crisis mundial existen personas que buscan aprovechar las oportunidades que surgen del conflicto. Max Martini interpreta a Herc Hansen, un veterano piloto de Jaeger. Herc representa la experiencia y la disciplina dentro del equipo militar. Es un hombre dedicado a su deber y forma parte de una generación de pilotos que han luchado durante años contra los kaijus.
Martini interpreta al personaje con una actitud seria y profesional, mostrando el desgaste emocional de aquellos que han vivido una guerra constante. Su papel ayuda a representar el sacrificio de los soldados que defienden a la humanidad. Robert Kaczynski interpreta a Chuck Hansen, el hijo de Erk. Chuck es un piloto joven, talentoso y arrogante que confía mucho en sus propias habilidades. Al principio aparece como alguien competitivo y difícil de tratar, especialmente con Raleigh. Sin embargo, su personaje también muestra el orgullo y la presión que sienten los jóvenes guerreros que han crecido dentro de una guerra. Kaczynski interpreta esa mezcla de confianza, valentía e inmadurez, mostrando la evolución de Chuck como parte del equipo. Diego Klatenov interpreta a Yancey Beckett, el hermano de Raleigh y su compañero original como piloto de Jaeger. Aunque el personaje no aparece durante gran parte de la película, su importancia es fundamental porque su muerte define la historia personal de Raleigh. Klatenov ayuda a mostrar la relación cercana entre los hermanos y permite comprender el impacto emocional que tuvo aquella tragedia en el protagonista. Además del reparto principal, la película cuenta con varios actores secundarios que ayudan a construir el mundo de Pacific Rim. Los pilotos, técnicos, militares y trabajadores de las bases Jaeger representan a las personas comunes que participan en una guerra extraordinaria. Cada personaje contribuye a mostrar que la victoria contra los Kaijus no depende de una sola persona, sino del esfuerzo conjunto de muchas personas con diferentes habilidades. El trabajo del reparto destaca porque la película combina grandes escenas de acción con historias personales. Aunque los Jaegers y los Kaijus son los elementos visuales más llamativos, los actores aportan humanidad a una historia sobre máquinas gigantes y monstruos. Los personajes enfrentan pérdidas, miedos y dudas, lo que permite que el público conecte emocionalmente con la lucha. Charlie Hunnam y Rinko Kikuchi forman el centro emocional de la película al representar la importancia de la confianza entre dos personas que deben unir sus mentes para manejar un Jaeger. Idris Elba aporta liderazgo y fuerza moral, mientras que Charlie Day y Vern Gorman equilibran la historia con el papel de la ciencia y la investigación. Ron Perlman añade un elemento diferente con un personaje extravagante, y los actores que interpretan a los pilotos secundarios muestran distintas formas de enfrentar una guerra. En conjunto, el reparto de Pacific Rim logra crear un universo donde cada personaje tiene una función importante. Los actores combinan interpretación dramática, acción física y personalidad para hacer que la historia sea más que una simple batalla entre robots y monstruos. Sus actuaciones ayudan a transmitir los temas principales de la película: la cooperación, el sacrificio, la esperanza y la capacidad de la humanidad para unirse frente a una amenaza común. Pacific Rim 2013 es una película de ciencia ficción y acción dirigida por Guillermo del Toro que combina monstruos gigantes, robots enormes, batallas espectaculares y una historia de supervivencia humana. La película presenta un concepto sencillo pero atractivo. Criaturas gigantes llamadas Kaiju salen de una grieta en el Océano Pacífico para atacar la Tierra, y la humanidad responde creando enormes robots de combate llamados Jaegers. Aunque la idea puede parecer una simple película de acción, la dirección de Guillermo del Toro intenta darle una identidad visual única y añadir elementos emocionales relacionados con la pérdida, el sacrificio y la unión entre personas. Uno de los mayores puntos fuertes de Pacific Rim es su estilo visual. Guillermo del Toro crea un mundo lleno de detalles, donde cada Jaeger y cada Kaiju tiene un diseño diferente y una personalidad propia. Los robots no parecen simples máquinas, sino armas gigantescas con una sensación de peso y poder. Cada movimiento transmite fuerza, desde los pasos que hacen temblar las ciudades hasta los golpes que producen enormes explosiones. Las batallas están diseñadas para que el espectador sienta la escala de estos enfrentamientos, algo que pocas películas consiguen hacer de manera tan efectiva. La película destaca especialmente por sus escenas de acción. Las peleas entre los Jaegers y los Kaiju son el elemento principal de la historia y están realizadas con gran imaginación. En lugar de mostrar combates rápidos y confusos, la película presenta enfrentamientos más lentos y pesados, donde cada golpe parece tener consecuencias.
Los robots utilizan diferentes armas y estilos de lucha, mientras que los kaijus tienen habilidades únicas que obligan a los pilotos a cambiar sus estrategias. Estas escenas son visualmente impresionantes y ofrecen una experiencia emocionante para los amantes del cine de acción. Otro aspecto positivo es la atmósfera creada por la película. Guillermo del Toro construye un mundo futurista donde la humanidad vive bajo una amenaza constante. Las bases militares, los hangares de los Jaegers y las ciudades destruidas transmiten la sensación de una guerra global. La película logra que el espectador entienda la importancia de los pilotos y el sacrificio que realizan para proteger a millones de personas. Aunque el argumento se centra en criaturas y máquinas gigantes, el ambiente general transmite una sensación de desesperación y resistencia. La historia de Pacific Rim es sencilla, pero cumple su función dentro del género. El protagonista, Rolly Beckett, es un piloto que abandona la lucha después de una tragedia personal y debe regresar cuando la humanidad vuelve a estar en peligro. Su viaje personal es uno de los elementos más importantes de la película. Raleigh no solo debe luchar contra los kaijus, sino también superar sus propios recuerdos y miedos. La relación con Mako More añade una dimensión emocional, ya que ambos personajes comparten experiencias dolorosas y encuentran fuerza trabajando juntos. El concepto de la conexión mental entre los pilotos es una de las ideas más interesantes de la película. Para controlar un Jaeger, dos pilotos deben sincronizar sus mentes y compartir recuerdos y emociones. Esta idea permite mostrar que la confianza entre las personas es esencial para superar grandes desafíos. La película utiliza este concepto para representar la importancia de la cooperación y cómo los personajes deben dejar atrás sus diferencias para lograr un objetivo común. El reparto realiza un trabajo sólido, aunque la película está más enfocada en la acción que en un desarrollo profundo de todos los personajes. Charlie Hunnam interpreta a Raleigh como un hombre marcado por la pérdida y el deseo de recuperar su propósito. Rinko Kikuchi aporta fuerza y sensibilidad al personaje de Mako Mori, convirtiéndola en una de las figuras más memorables de la historia. Idris Elba destaca como Stacker Pentecost, un líder firme y carismático que representa la determinación de la humanidad frente a una amenaza imposible. Los personajes secundarios también aportan energía a la película. Los científicos Newton y Germán ofrecen momentos de humor y muestran el lado intelectual de la batalla contra los kaijus. Su investigación permite comprender mejor el origen de la amenaza y demuestra que la ciencia es tan importante como la fuerza militar. Hannibal Chow, interpretado por Ron Perlman, añade un elemento extravagante y diferente gracias a su personalidad llamativa. Sin embargo, Pacific Rim también tiene algunos aspectos que pueden no gustar a todos los espectadores. Uno de sus principales problemas es que la historia no es demasiado compleja. La estructura sigue una fórmula conocida de películas de acción. Aparece una amenaza, un héroe debe superar sus problemas personales y finalmente llega a una batalla decisiva. Aquellos espectadores que busquen una trama muy profunda o llena de giros inesperados pueden sentirse decepcionados. El desarrollo de algunos personajes es limitado. Aunque Raleigh y Mako tienen momentos importantes, otros personajes podrían haber recibido más atención. La película se concentra tanto en las batallas y el espectáculo visual que algunas relaciones y conflictos quedan en segundo plano. La historia funciona bien como una aventura de ciencia ficción, pero no intenta ser un drama complejo sobre la condición humana. Otro posible punto negativo es el ritmo. La película tarda un poco en establecer su mundo y explicar la situación antes de llegar a las grandes batallas. Para algunos espectadores, las partes de entrenamiento, explicaciones científicas y escenas militares pueden sentirse más lentas en comparación con los momentos de acción. Sin embargo, estas escenas también ayudan a construir el universo de la película y a entender mejor las reglas de la historia. La música y el diseño sonoro son elementos muy importantes en la experiencia. La banda sonora transmite una sensación épica y ayuda a aumentar la emoción durante las batallas. Los sonidos de los Jaegers caminando, los golpes contra los kaijus y las explosiones crean una experiencia cinematográfica que funciona especialmente bien cuando se disfruta en una pantalla grande.
La película está diseñada para ser una experiencia visual y sonora más que una historia basada únicamente en diálogos. Pacific Rim también destaca por su capacidad de recuperar la emoción de las películas clásicas de monstruos gigantes. Guillermo del Toro no intenta ocultar la naturaleza fantástica de la historia, al contrario, abraza completamente la idea de robots gigantes luchando contra criaturas enormes. La película tiene un tono casi de homenaje al cine japonés de kaijus y mechas, pero utiliza tecnología moderna para crear una versión más espectacular y cinematográfica. Entonces, ¿vale la pena ver Pacific Rim? La respuesta depende del tipo de película que busque cada espectador. Si alguien disfruta de películas de acción, ciencia ficción, robots gigantes, monstruos y grandes efectos visuales, definitivamente es una película recomendable. Su mayor fortaleza está en la espectacularidad de sus imágenes y en la sensación de estar viendo una batalla épica que parece imposible de imaginar. Para quienes prefieren películas con historias muy profundas, personajes extremadamente desarrollados o tramas realistas, puede que Pacific Rim no sea la mejor opción. La película no intenta ser un estudio psicológico complejo ni una historia llena de misterio. Su objetivo principal es ofrecer una aventura emocionante con grandes momentos visuales. Su encanto está precisamente en aceptar una idea fantástica y llevarla al máximo nivel. En conclusión, Pacific Rim es una película entretenida, visualmente impresionante y llena de energía. Aunque tiene una historia sencilla y algunos personajes podrían estar mejor desarrollados, sus increíbles diseños, sus batallas gigantescas y la dirección de Guillermo del Toro la convierten en una experiencia única dentro del género de ciencia ficción. Es una película que merece ser vista por aquellos que buscan diversión, espectáculo y una aventura de proporciones gigantescas. No es una obra perfecta, pero cumple muy bien con lo que promete, una emocionante guerra entre robots gigantes y monstruos colosales. El actor Ron Perlman aparece como Hannibal Chow, un empresario relacionado con el mercado de partes de kaijus. Chow es un personaje excéntrico, extravagante y lleno de confianza. Perlman utiliza su estilo característico para crear una figura llamativa que combina humor, peligro y ambición. Aunque tiene una participación más limitada que otros personajes, su presencia destaca por la energía que aporta a la historia. Hannibal Chow representa un aspecto diferente del mundo creado por la película. Incluso durante una crisis mundial existen personas que buscan aprovechar las oportunidades que surgen del conflicto. Max Martini interpreta a Herc Hansen, un veterano piloto de Jaeger. Herc representa la experiencia y la disciplina dentro del equipo militar. Pacific Rim 2013 es una de las películas de ciencia ficción más destacadas por su impresionante uso de efectos visuales, animación digital y diseño de criaturas. Dirigida por Guillermo del Toro, la película tenía un desafío enorme: crear un mundo donde gigantescos robots llamados Jaegers y monstruos colosales conocidos como kaijus pudieran enfrentarse en batallas que parecieran reales. Para lograrlo, el equipo de efectos visuales combinó tecnología CGI avanzada, efectos prácticos, diseño artístico detallado y una cuidadosa planificación cinematográfica. Uno de los mayores logros visuales de Pacific Rim es la forma en que consigue transmitir la escala de sus criaturas y máquinas. Crear un personaje digital gigante no consiste simplemente en aumentar el tamaño de un modelo pequeño. Los artistas de efectos visuales tuvieron que pensar cómo se movería un objeto de cientos de metros de altura, cómo afectaría su peso al caminar y cómo reaccionaría el entorno a sus movimientos. Cada paso de un Jaeger debía sentirse como un evento enorme, capaz de provocar vibraciones, destrucción y cambios en el ambiente. Los Jaegers son el centro visual de la película y fueron diseñados con una combinación de ingeniería imaginaria y estética militar. Cada robot tiene una apariencia diferente, con armas, estructuras y estilos propios. El equipo de diseño creó máquinas que parecieran construidas por humanos, con piezas mecánicas visibles, motores, cables, placas metálicas y sistemas internos complejos. Esto permitió que los espectadores sintieran que los robots eran verdaderas máquinas de guerra y no simples figuras digitales.
El CGI utilizado para los Hi-Hairs fue especialmente importante porque los robots debían interactuar con actores reales, escenarios digitales y criaturas generadas por computadora. Los animadores tuvieron que crear movimientos que fueran diferentes de los humanos. Un robot gigante no puede moverse como una persona normal, sus movimientos deben ser más lentos, pesados y poderosos. Los animadores estudiaron la física del movimiento para darles una sensación de masa y fuerza. El Gypsy Danger, uno de los Hi-Hairs más importantes de la película, fue diseñado para tener una apariencia única. Su estructura combina elementos industriales con una imagen heroica. Los efectos visuales muestran detalles como daños en la armadura, partes mecánicas funcionando y energía interna. Durante las batallas, el robot recibe golpes, pierde piezas y sufre daños visibles, lo que ayuda a que el espectador sienta que cada combate tiene consecuencias reales. Los Kaijus representan otro gran desafío visual. A diferencia de los robots, que tienen diseños mecánicos y organizados, los monstruos necesitaban tener formas más orgánicas y aterradoras. Cada criatura fue creada con características diferentes para evitar que parecieran repetitivas. Los artistas desarrollaron pieles, músculos, huesos, ojos, bocas y movimientos propios para que cada kaiju tuviera una identidad visual. La animación de los kaijus requirió un gran trabajo porque estas criaturas debían parecer seres vivos de enormes dimensiones. Los animadores tuvieron que imaginar cómo funcionaría la anatomía de un animal gigante. Sus movimientos no podían ser demasiado rápidos, porque un cuerpo de ese tamaño tendría una gran cantidad de peso. Por eso, los kaijus caminan con movimientos fuertes y pesados, dando la impresión de que cada paso requiere una enorme cantidad de energía. Un aspecto destacado del CGI de Pacific Rim es la interacción entre los personajes digitales y el entorno. Las batallas no ocurren en espacios vacíos. Los monstruos y robots destruyen edificios, levantan agua del océano, rompen carreteras y provocan enormes explosiones. Crear estas escenas requirió combinar modelos digitales con simulaciones de destrucción, partículas, humo, fuego y agua. El agua fue uno de los elementos más complicados de representar. Muchas batallas ocurren en océanos o zonas costeras, donde los Hi-Hairs y kaiju salen del mar. El equipo de efectos visuales tuvo que crear océanos digitales que reaccionaran al movimiento de criaturas gigantes. Las olas, salpicaduras y corrientes debían coincidir con el tamaño y la fuerza de los personajes. Un simple movimiento de un kaiju debía generar una reacción mucho mayor que la de un animal normal. Las explosiones y efectos de energía también tuvieron un papel importante en la película. Los ataques de los Hi-Hairs incluyen armas especiales, misiles, golpes eléctricos y sistemas de combate futuristas. Los artistas digitales trabajaron en la creación de efectos luminosos y explosivos que fueran llamativos pero que también mantuvieran una apariencia física creíble. La iluminación de estas escenas fue cuidadosamente diseñada para que las explosiones afectaran los objetos cercanos y no parecieran elementos añadidos artificialmente. La iluminación digital fue una parte fundamental del trabajo de VFX. Los personajes generados por computadora debían integrarse correctamente con los escenarios y la atmósfera. Los artistas utilizaron sombras, reflejos y diferentes tipos de luz para que los robots y monstruos parecieran estar realmente dentro del mismo espacio. Las escenas nocturnas, especialmente las batallas bajo la lluvia o en ciudades oscuras, permitieron utilizar luces intensas, neón y reflejos que aumentaban la sensación de escala. Otro elemento importante fue la combinación entre efectos prácticos y digitales. Aunque gran parte de la película utiliza CGI, el equipo también empleó escenarios físicos, maquetas y elementos reales para añadir textura y realismo. Guillermo del Toro es conocido por combinar efectos digitales con detalles prácticos porque considera que los objetos reales ayudan a los actores y al público a conectar mejor con el mundo de la película. La captura de movimiento y la animación también fueron importantes para crear movimientos realistas. Aunque los Hi-Hairs y kaijus no son personajes humanos, sus movimientos necesitan tener intención y personalidad. Un robot puede parecer más agresivo,
más pesado o más rápido dependiendo de la forma en que se anime. Los artistas no solo crearon movimientos mecánicos, sino también una especie de lenguaje corporal para estas enormes criaturas. El diseño de sonido trabajó junto con los efectos visuales para aumentar la sensación de escala. Aunque el sonido no pertenece directamente al CGI, es una parte esencial de la experiencia visual. Los pasos de los Hi-Hers, los rugidos de los kaijus y los impactos de los golpes hacen que las imágenes parezcan más reales. Una escena visualmente impresionante puede perder impacto si el sonido no transmite el peso y la fuerza adecuados. La cámara también fue utilizada de manera inteligente para vender la escala de los personajes. En muchas películas con criaturas gigantes, las cámaras se colocan demasiado cerca y el espectador pierde la sensación del tamaño real. En Pacific Rim, muchas escenas muestran edificios, vehículos y personas junto a los Hi-Hers y kaijus para recordar constantemente sus enormes dimensiones. Los movimientos de cámara están diseñados para hacer que el público sienta que está observando algo gigantesco. El color y la composición visual también contribuyen al estilo de la película. Guillermo del Toro utiliza diferentes colores para distinguir elementos del mundo. Los Jaegers tienen tonos metálicos y militares, mientras que los kaijus suelen tener colores más oscuros, brillantes o biológicos. La combinación de luces, sombras y colores crea una estética única que diferencia a la película de otras producciones de ciencia ficción. Aunque los efectos visuales de Pacific Rim fueron muy avanzados para su época, la película destaca principalmente porque utiliza el CGI con un propósito narrativo. Los efectos no existen solamente para mostrar tecnología, sino para crear una experiencia de aventura y emoción. Cada detalle visual está diseñado para que el espectador crea en la existencia de este mundo fantástico. Algunos efectos pueden verse menos realistas comparados con producciones más modernas debido al avance de la tecnología con los años, pero el diseño artístico sigue siendo una de sus mayores fortalezas. La creatividad de los Hi-Hers, la variedad de los kaijus y la forma en que se presentan las batallas mantienen su impacto visual incluso después de varios años. En conclusión, los VFX y CGI de Pacific Rim son una parte esencial de su éxito. La película logró crear un universo donde robots gigantes y monstruos parecen tener una presencia física real. Gracias al trabajo combinado de diseñadores, animadores, artistas digitales y especialistas en efectos, las batallas alcanzan una escala espectacular. Más que simples efectos especiales, el CGI de Pacific Rim construye una experiencia cinematográfica completa basada en imaginación, tecnología y una impresionante atención al detalle. Pacific Rim 2013 fue una de las grandes apuestas de ciencia ficción y acción de su año. Dirigida por Guillermo del Toro y producida con un enorme presupuesto, la película buscaba llevar al cine una experiencia de monstruos gigantes y robots de combate con una escala pocas veces vista. Su rendimiento en taquilla fue un tema muy comentado, ya que aunque consiguió buenos ingresos y tuvo éxito internacional, no se convirtió en un fenómeno comercial al nivel de otras grandes franquicias de Hollywood. Sin embargo, con el paso del tiempo, la película logró desarrollar una base de seguidores muy fuerte y encontró una segunda vida en los formatos domésticos y digitales. La película tuvo un presupuesto de producción muy elevado debido a la complejidad de sus efectos visuales, diseños digitales, creación de criaturas y escenas de destrucción masiva. La construcción del universo de Pacific Rim requirió grandes inversiones en CGI, animación, escenarios y tecnología visual. Al tratarse de una historia completamente original, sin una franquicia previa o personajes conocidos por el público, el estudio tuvo el desafío adicional de convencer a los espectadores de apostar por un concepto nuevo. Durante su estreno en cines, Pacific Rim llegó en un momento competitivo dentro del género de acción y ciencia ficción. Ese año había varias películas importantes luchando por la atención del público, y la película dependía principalmente de su propuesta visual y del nombre de Guillermo del Toro para atraer espectadores. Aunque la idea de robots gigantes luchando contra monstruos era conocida por algunos aficionados del género, para una gran parte del público general era una nueva experiencia.
En su primer fin de semana en Estados Unidos, la película tuvo un desempeño moderado. No logró dominar la taquilla nacional, pero tampoco fue considerada un fracaso inmediato. La recepción inicial mostró que el público estaba interesado en la propuesta, aunque la película necesitaba un fuerte apoyo internacional para recuperar su enorme inversión. La estrategia comercial terminó dependiendo mucho de los mercados extranjeros, especialmente de países donde las películas de monstruos gigantes y robots tienen una tradición más fuerte. El mercado internacional fue una parte fundamental del éxito económico de Pacific Rim. La película tuvo una respuesta especialmente positiva en varios países asiáticos, donde el concepto de kaijus y robots gigantes tenía una conexión cultural más cercana con el público. La influencia del cine japonés de monstruos y mechas ayudó a que la película encontrara espectadores que apreciaban este tipo de espectáculo visual. A nivel mundial, Pacific Rim consiguió recaudar alrededor de $400 millones, una cifra importante pero que debe analizarse considerando su elevado presupuesto de producción y marketing. La película logró recuperar una parte significativa de su inversión gracias a la taquilla internacional, aunque su rentabilidad final fue más complicada debido a los costos de creación, distribución y promoción. El resultado comercial de la película fue considerado mixto. Por un lado, consiguió una recaudación global considerable y demostró que existía interés por una nueva franquicia de ciencia ficción. Por otro lado, no alcanzó los niveles de ingresos esperados para una producción de ese tamaño. La película no se convirtió inmediatamente en un éxito masivo de taquilla, pero tampoco desapareció después de su estreno. Una de las razones por las que Pacific Rim logró mantenerse relevante fue la reacción positiva de muchos aficionados. Aunque algunos críticos señalaron problemas en la historia y desarrollo de personajes, muchos espectadores destacaron la originalidad del concepto, la dirección visual de Guillermo del Toro y la espectacularidad de las batallas. Con el tiempo, la película comenzó a ser considerada una obra de culto dentro del género de ciencia ficción. Después de su paso por los cines, Pacific Rim tuvo un lanzamiento importante en formatos domésticos. La película llegó al mercado de entretenimiento casero en Blu-ray, DVD y copias digitales, permitiendo que más personas descubrieran la película después de su estreno cinematográfico. Este lanzamiento fue especialmente importante porque muchas películas de ciencia ficción con grandes efectos visuales suelen encontrar una audiencia más amplia fuera de las salas de cine. La versión Blu-ray de Pacific Rim fue uno de los formatos más destacados porque permitía apreciar mejor el trabajo visual de la película. Los detalles de los kaijus, los diseños de los kaijus, las texturas digitales y las escenas de batalla podían disfrutarse con mayor calidad de imagen que en algunos formatos anteriores. Para una película basada en efectos visuales, el lanzamiento en alta definición fue una oportunidad para que los espectadores observaran el nivel de detalle creado por los artistas digitales. El apartado de sonido también fue un elemento importante en las ediciones domésticas. La película fue diseñada para ofrecer una experiencia sonora intensa, con enormes impactos, explosiones y movimientos mecánicos. Los sistemas de sonido domésticos permitieron que los fanáticos disfrutaran de una experiencia más cercana a la sala de cine, especialmente durante las batallas entre los kaijus y los kaijus. Las ediciones físicas incluyeron diferentes contenidos adicionales destinados a los seguidores de la película. Entre estos materiales se encontraban características especiales sobre la creación del mundo, el diseño de los robots y monstruos, el proceso de efectos visuales y el trabajo del equipo creativo. Estos extras permitieron conocer cómo Guillermo del Toro y su equipo construyeron una película de escala gigantesca desde la fase de diseño hasta la producción final. Uno de los aspectos más interesantes de los contenidos adicionales fue el enfoque en el diseño artístico. La creación de los kaijus y kaijus fue una parte esencial de la identidad de la película. Los espectadores pudieron conocer cómo se desarrollaron los conceptos iniciales, cómo se definieron las características de cada criatura y cómo los diseñadores buscaron crear un equilibrio entre fantasía y realismo. El lanzamiento digital también ayudó a ampliar la disponibilidad de la película.
Con la llegada de las plataformas digitales, Pacific Rim pudo llegar a nuevos espectadores que quizá no la habían visto en los cines. La disponibilidad bajo demanda permitió que la película mantuviera una presencia constante y continuara ganando seguidores con el paso de los años. El mercado doméstico fue especialmente importante para la película porque ayudó a fortalecer su reputación. Mientras que en la taquilla algunos espectadores tenían dudas sobre la historia o el concepto, en casa muchos aficionados pudieron verla sin expectativas comerciales y disfrutarla principalmente como una experiencia de entretenimiento visual. La popularidad de la película en formatos domésticos también influyó en el interés por una posible continuación. El apoyo de los fanáticos y la buena recepción entre ciertos sectores del público demostraron que existía una audiencia interesada en continuar explorando ese universo. Aunque la secuela tuvo cambios importantes en equipo creativo y estilo, la existencia de una segunda película fue una señal de que la primera había conseguido crear una comunidad de seguidores. Otro factor importante en la trayectoria de Pacific Rim fue su impacto cultural. Con el tiempo, los diseños de los Jaegers y Kaijus se volvieron reconocibles dentro del cine moderno de ciencia ficción. La película inspiró productos relacionados, coleccionables y discusiones entre fanáticos sobre sus diseños, batallas y posibilidades futuras. Desde una perspectiva comercial, Pacific Rim representa un caso interesante. No fue un fracaso, pero tampoco alcanzó el nivel de éxito esperado para convertirse inmediatamente en una franquicia dominante. Su verdadero valor apareció después de su estreno, cuando encontró una audiencia fiel que apreciaba su estilo único y su enfoque en la fantasía de robots gigantes enfrentándose a monstruos. En conclusión, el recorrido económico de Pacific Rim fue más complejo que una simple historia de éxito o fracaso. En los cines tuvo una actuación aceptable, impulsada especialmente por el mercado internacional, mientras que en los formatos domésticos consiguió una vida más larga y una base de seguidores más fuerte. Sus lanzamientos en Blu-ray, DVD y plataformas digitales ayudaron a preservar su popularidad y permitieron que nuevas generaciones descubrieran la película. Aunque no fue una de las películas más taquilleras de su época, Pacific Rim consiguió algo importante: convertirse en una película recordada por su creatividad visual y por ofrecer una experiencia diferente dentro de la ciencia ficción. Su legado no depende únicamente de sus números de taquilla, sino del impacto que tuvo en los espectadores que disfrutaron de su espectacular mundo de Jaegers y Kaijus. Uno de los mayores puntos fuertes de Pacific Rim es su impresionante dirección visual. Guillermo del Toro crea un universo completamente nuevo con una identidad propia. La película no se limita a mostrar robots y monstruos peleando, sino que construye un mundo donde estas criaturas forman parte de una guerra global. Los diseños de los Jaegers y los Kaijus están llenos de detalles, personalidad y creatividad. Cada robot tiene una apariencia diferente y representa una idea específica de tecnología militar, mientras que cada monstruo posee características únicas que lo hacen memorable. La escala de las batallas es otro de los grandes logros de la película. Ver a robots gigantes enfrentarse contra criaturas enormes era una idea difícil de ejecutar, pero la película consigue transmitir la sensación de tamaño y poder. Los movimientos de los Jaegers son pesados y mecánicos, mientras que los Kaijus parecen criaturas realmente gigantescas. Las peleas no se sienten como simples escenas de acción rápidas, sino como enfrentamientos entre seres de dimensiones extraordinarias donde cada golpe tiene consecuencias. El diseño de los efectos visuales es uno de los aspectos más destacados. La combinación de CGI, iluminación, destrucción digital y animación crea momentos visualmente impresionantes. Las ciudades destruidas, las batallas en el océano y los enfrentamientos bajo la lluvia muestran un gran nivel de detalle. La película demuestra una gran atención al aspecto técnico, especialmente en la creación de criaturas y máquinas que no existen en la realidad. Otro punto positivo es la dirección artística de Guillermo del Toro. El director tiene un estilo muy reconocible y utiliza elementos visuales para crear una atmósfera única. La película combina la estética de la ciencia ficción moderna con influencias del cine japonés de monstruos y robots.
En lugar de intentar ocultar su naturaleza fantástica, abraza completamente la idea de una batalla entre gigantes, logrando una experiencia divertida y llena de imaginación. La música y el sonido también son elementos importantes. La banda sonora aporta energía y emoción a los momentos más importantes. Los sonidos de los pasos de los Haihers, los golpes contra los kaijus y las explosiones ayudan a que el espectador sienta la fuerza de cada escena. El diseño sonoro mejora la experiencia y hace que las batallas sean más intensas. La idea central de la película también es interesante. El concepto de que dos pilotos deben conectar sus mentes para controlar un Haiher añade un elemento emocional diferente. La deriva neuronal no es solo una herramienta tecnológica, sino una representación de confianza y conexión entre personas. La película muestra que los personajes deben superar sus diferencias y unir sus recuerdos y emociones para tener éxito. Los personajes principales tienen una evolución aceptable dentro del género. Raleigh Beckett comienza como un hombre afectado por una tragedia y debe recuperar su confianza para volver a luchar. Su historia representa la superación personal y la capacidad de enfrentar nuevamente aquello que causó dolor. Mako Mori, por su parte, destaca como un personaje fuerte y decidido que tiene sus propios objetivos y motivaciones. Su presencia aporta equilibrio a la historia y evita que sea simplemente una película centrada en personajes masculinos. El mensaje de cooperación también es un punto positivo. La película muestra que la humanidad solo puede sobrevivir cuando diferentes personas y países trabajan juntos. Los Haihers representan una unión internacional donde pilotos, científicos y militares colaboran para enfrentar una amenaza común. Este aspecto hace que la historia tenga un mensaje más allá de las simples batallas. La originalidad del concepto es otro elemento importante. En una época donde muchas películas de acción pertenecían a franquicias conocidas, Pacific Rim presentó una idea nueva. No estaba basada en personajes famosos ni en una historia previa, sino en la imaginación de crear una guerra entre robots gigantes y monstruos. Esa decisión le dio una identidad propia y la convirtió en una película diferente dentro del género. Puntos negativos de Pacific Rim. A pesar de sus grandes cualidades visuales, Pacific Rim tiene algunas debilidades importantes. Una de las críticas más frecuentes es que la historia es demasiado sencilla. La estructura narrativa sigue una fórmula bastante conocida. Aparece una amenaza enorme, un héroe con un pasado doloroso debe regresar a la acción y finalmente ocurre una batalla decisiva. Aunque esta fórmula funciona para una película de entretenimiento, puede resultar predecible para algunos espectadores. El desarrollo de algunos personajes es limitado. Aunque Raleigh y Mako tienen una historia interesante, varios personajes secundarios no reciben suficiente profundidad. Algunos aparecen principalmente para cumplir una función dentro de la trama y no tienen la oportunidad de mostrar más aspectos de su personalidad. La película dedica mucho tiempo a las batallas y al espectáculo visual, dejando menos espacio para explorar las emociones de todos los personajes. El protagonista, Raleigh, puede parecer poco desarrollado para algunos espectadores. Su trauma y su relación con su pasado son importantes, pero la película no profundiza completamente en sus sentimientos. La transformación del personaje ocurre de manera bastante rápida y algunos momentos emocionales podrían haber tenido más impacto con una construcción más detallada. Mako Mori es uno de los personajes más interesantes, pero algunos espectadores consideran que su historia también podría haberse explorado más. Su pasado, sus habilidades y su relación con Pentecost tienen mucho potencial, pero la película deja algunas partes de su historia sin desarrollar completamente. A pesar de ser un personaje importante, en ciertos momentos parece que su papel podría haber tenido más protagonismo. Otro aspecto negativo es el ritmo de la película. Las escenas de acción son emocionantes, pero las partes de transición pueden sentirse lentas. La película necesita tiempo para explicar su mundo, presentar la tecnología de los Haihers y establecer la amenaza de los kaijus. Para algunos espectadores, esta construcción puede parecer demasiado extensa antes de llegar a los enfrentamientos principales.
El diálogo también es un punto discutido. Algunas conversaciones pueden parecer demasiado simples o repetitivas, especialmente cuando los personajes explican información que el público ya comprende. En ciertos momentos, la película depende más de la acción visual que de diálogos memorables. Esto puede afectar la conexión emocional para quienes buscan una historia más profunda. Los personajes científicos, aunque aportan humor y explicaciones importantes, pueden dividir opiniones. Newton y Germán ofrecen momentos divertidos, pero algunas escenas con ellos pueden sentirse exageradas. Su estilo de humor no funciona para todos los espectadores y puede romper el tono serio de algunas partes de la película. La duración de algunas batallas también puede ser un problema. Aunque los combates son uno de los mayores atractivos, algunas personas pueden sentir que la película depende demasiado de ellos. Después de varias escenas de destrucción y enfrentamientos gigantes, el impacto puede disminuir si el espectador no está completamente interesado en el concepto. Otro punto negativo es que la película no profundiza demasiado en las consecuencias del conflicto. La historia muestra ciudades destruidas y una humanidad al borde de la extinción, pero no explora completamente cómo vive la sociedad después de años de ataques Kaiju. Un desarrollo más amplio del mundo podría haber añadido mayor riqueza a la narrativa. Algunos efectos visuales, aunque fueron impresionantes en su momento, pueden verse menos avanzados comparados con producciones más modernas. La tecnología CGI ha evolucionado mucho y ciertos detalles pueden parecer menos realistas para espectadores acostumbrados a los estándares actuales. Sin embargo, el diseño artístico sigue siendo una de las fortalezas principales de la película. Pacific Rim 2013 es una película de ciencia ficción y acción que destaca no solo por sus enormes robots y monstruos gigantes, sino también por la visión creativa de las personas que estuvieron detrás de su creación. La película fue dirigida por Guillermo del Toro, un cineasta reconocido por su estilo visual único, su imaginación y su habilidad para combinar fantasía con elementos emocionales. El guión fue desarrollado por Travis Beacham y posteriormente trabajado junto con otros colaboradores para construir una historia que mezclara el espectáculo de las películas de monstruos gigantes con una narrativa de personajes y supervivencia. La participación de Guillermo del Toro fue fundamental para definir la identidad de Pacific Rim. Más que crear una simple película de acción con robots y criaturas, el director buscó realizar una experiencia cinematográfica inspirada en el cine de monstruos japonés, las historias de robots gigantes y las aventuras de ciencia ficción clásicas. Su objetivo era capturar la sensación de asombro que producen las historias donde seres gigantes luchan en escenarios enormes, pero utilizando las herramientas modernas del cine. Guillermo del Toro es conocido por su capacidad para crear mundos fantásticos llenos de detalles visuales. En Pacific Rim, aplicó esa característica al diseño de los Jaegers y los Kaijus. Para él, los robots no debían parecer simples máquinas digitales, sino vehículos de guerra con personalidad, historia y características propias. Del Toro quería que cada Jaeger transmitiera una sensación diferente, como si fueran personajes dentro de la película. El director trabajó cuidadosamente en la creación del aspecto visual del universo. Cada elemento de la película fue pensado para reforzar la idea de una guerra entre gigantes. Desde los enormes hangares donde se almacenan los Jaegers hasta las ciudades destruidas por los ataques Kaiju, todo debía transmitir una sensación de escala y peligro. La intención de Del Toro era que el público sintiera que estos seres realmente existían dentro del mundo de la película. Uno de los aspectos más importantes del trabajo de Guillermo del Toro fue la manera en que dirigió las escenas de acción. En lugar de hacer combates rápidos donde el espectador apenas puede seguir lo que ocurre, decidió mostrar enfrentamientos más pesados y poderosos. Los Jaegers y los Kaiju se mueven lentamente debido a su enorme tamaño, y el director utilizó ese concepto para crear peleas donde cada golpe tuviera importancia. Del Toro también prestó mucha atención a la emoción detrás de las batallas. Aunque la película está llena de acción, el director quería que los espectadores se preocuparan por los pilotos que controlaban los Jaegers.
La conexión mental entre los pilotos era una forma de introducir un elemento humano dentro de una historia llena de tecnología y criaturas gigantes. La idea de compartir recuerdos y emociones permitía que la acción tuviera consecuencias personales. Otro elemento característico de Guillermo del Toro es su amor por los monstruos. En muchas de sus obras, las criaturas fantásticas no son simplemente enemigos, sino seres con diseño, historia y presencia propia. En Pacific Rim, los kaijus fueron creados como amenazas enormes, pero también recibieron una identidad visual particular. Cada criatura tiene una apariencia diferente, con características físicas únicas que la distinguen de las demás. El director también influyó en el tono general de la película. Pacific Rim no intenta ser una historia completamente oscura o realista, sino una aventura llena de imaginación. Del Toro quería recuperar la emoción infantil de ver monstruos gigantes y robots luchando, pero con una producción moderna y espectacular. La película combina diversión, emoción y nostalgia por ciertos géneros clásicos. Además de la dirección, el desarrollo del guión fue una parte esencial del proyecto. La historia original fue creada por Travis Beacham, quien desarrolló la idea básica de una guerra entre monstruos gigantes llamados kaijus y robots gigantes llamados Jaegers. Beacham imaginó un futuro donde la humanidad necesitaba crear máquinas enormes para defenderse de una amenaza que los ejércitos tradicionales no podían detener. Travis Beacham aportó la estructura inicial del mundo de Pacific Rim. Su trabajo estableció los conceptos principales, la aparición de una grieta interdimensional, los ataques de los kaijus, la creación del programa Jaeger y la relación entre los pilotos que controlan estas máquinas. La idea central era combinar la emoción de las películas de monstruos con una historia de guerra futurista. El guión también buscó crear una conexión emocional entre los personajes. Aunque el concepto principal era espectacular, la historia necesitaba protagonistas con motivaciones personales. Por eso se desarrollaron personajes como Rolly Beckett, un piloto marcado por una tragedia, y Meko Mori, una joven que busca demostrar su capacidad y superar su pasado. Uno de los conceptos narrativos más importantes fue la deriva, la conexión mental entre los pilotos de Jaeger. Esta idea permitió que la historia tuviera un elemento diferente a otras películas de acción. Los pilotos no podían controlar las máquinas simplemente con habilidades técnicas, necesitaban confiar completamente en otra persona. Esto convirtió la relación entre los personajes en una parte importante del conflicto. El guión también introdujo temas como la cooperación internacional y la unidad humana. En la historia, países que normalmente podrían competir entre sí deben trabajar juntos para enfrentar una amenaza común. Los Jaegers representan esa colaboración, ya que diferentes naciones crean sus propias máquinas y entrenan pilotos para defender el planeta. Guillermo del Toro y el equipo de escritores trabajaron para equilibrar el espectáculo con la narrativa. Aunque sabían que las batallas serían el principal atractivo de la película, intentaron crear una historia donde los personajes tuvieran objetivos emocionales. El conflicto no solo era entre humanos y monstruos, sino también entre los personajes y sus propios miedos. El proceso creativo de Pacific Rim también involucró una gran colaboración entre el director, los diseñadores, los artistas visuales y los especialistas técnicos. Guillermo del Toro participó activamente en la creación de los diseños y en la construcción del mundo. Su visión ayudó a que todos los elementos de la película mantuvieran una misma identidad. El estilo de dirección de Del Toro se puede observar en la atención al detalle. Incluso elementos pequeños, como la apariencia de los controles dentro de los Jaegers, los uniformes de los pilotos o la estructura de las instalaciones militares, fueron diseñados para hacer que el universo pareciera completo. El director buscaba que el público creyera en ese mundo fantástico. La película también refleja la influencia de diferentes géneros. Guillermo del Toro tomó inspiración de las películas japonesas de kaijus, las historias de robots gigantes, los cómics y la ciencia ficción clásica. Sin embargo, no se limitó a copiar esos elementos, sino que creó una versión propia con una identidad occidental y una producción de gran escala.
Una de las mayores contribuciones del director fue tratar a los monstruos y robots como elementos con personalidad. Los Hi-Hers no son simplemente armas, y los Kaijus no son solo enemigos. Cada diseño cuenta una historia y ayuda a construir la mitología de la película. Esta atención al diseño fue una de las razones por las que Pacific Rim consiguió una base de seguidores tan fuerte. El trabajo de los escritores también fue importante porque proporcionaron la estructura necesaria para que la película funcionara más allá del espectáculo visual. Aunque la historia es sencilla, tiene temas universales como el sacrificio, la pérdida, la amistad y la esperanza. Estos elementos permiten que el público conecte con los personajes mientras disfruta de las grandes escenas de acción. En conclusión, Guillermo del Toro y Travis Beacham fueron piezas fundamentales en la creación de Pacific Rim. El director aportó su visión artística, su amor por los monstruos y su habilidad para construir mundos fantásticos, mientras que los escritores desarrollaron una historia que combinaba acción, ciencia ficción y emoción humana. Gracias a la combinación de dirección, guión y diseño creativo, Pacific Rim logró convertirse en una película especial dentro del género. Aunque algunos aspectos de la historia pueden ser simples, la visión de sus creadores permitió que la película ofreciera algo diferente, una aventura de proporciones gigantescas donde la imaginación, la tecnología y el espíritu humano se unen en una batalla épica. La música de una película tiene la capacidad de transformar completamente la experiencia del espectador, y en una producción como Pacific Rim 2013, donde las batallas entre robots gigantes y monstruos colosales son el centro de la historia, la banda sonora juega un papel fundamental. La música no solo acompaña las imágenes, sino que también aumenta la emoción, transmite la sensación de escala y ayuda a construir la identidad del universo creado por Guillermo del Toro. El responsable de crear esta poderosa atmósfera musical fue el compositor estadounidense Ramin Djawadi, quien desarrolló una banda sonora épica, intensa y llena de energía. Ramin Djawadi es un compositor conocido por crear música cinematográfica con una fuerte presencia emocional y una combinación de sonidos orquestales modernos. Su trabajo en Pacific Rim fue una oportunidad para construir una identidad musical completamente nueva. La película necesitaba una banda sonora que pudiera representar el tamaño de los Hi-Hers, la amenaza de los Kaijus y la valentía de los pilotos que luchaban por salvar a la humanidad. Djawadi creó una música que mezcla orquesta tradicional, elementos electrónicos, percusión poderosa y sonidos modernos para lograr una sensación de grandeza. Una de las características principales de la música de Pacific Rim es su enfoque épico. Desde los primeros momentos de la película, la banda sonora transmite la idea de que la humanidad está enfrentando una amenaza gigantesca. Los temas musicales tienen una energía heroica que recuerda a las grandes películas de aventuras y ciencia ficción. La música utiliza melodías fuertes y ritmos intensos para hacer que el espectador sienta que está presenciando una guerra de proporciones enormes. El tema principal de la película es uno de los elementos más recordados de la banda sonora. Tiene una melodía poderosa con una combinación de guitarras eléctricas, percusión intensa y elementos orquestales. Esta mezcla crea una sensación moderna y agresiva que encaja perfectamente con la idea de robots gigantes entrando en combate. A diferencia de una banda sonora completamente clásica, Djawadi incorpora sonidos de rock y música electrónica para darle a la película una identidad más contemporánea. La elección de utilizar guitarras eléctricas fue una decisión importante porque ayuda a diferenciar la música de Pacific Rim de otras películas de ciencia ficción. Los Hi-Hers no son simplemente máquinas futuristas, son símbolos de fuerza, resistencia y poder humano. El sonido de las guitarras aporta una energía casi rebelde que representa la lucha desesperada de la humanidad contra los Kaijus. La percusión es otro elemento esencial dentro de la banda sonora. Djawadi utiliza tambores fuertes y ritmos marcados para representar el peso y el movimiento de los robots gigantes. Cada golpe de percusión ayuda a crear la sensación de que los Hi-Hers son máquinas enormes que caminan con una fuerza impresionante. Durante las batallas, la música utiliza ritmos intensos para aumentar la tensión y hacer que cada momento parezca más importante.
La música también ayuda a diferenciar a los humanos de los kaijus. Mientras que los temas relacionados con los héroes tienen un tono más triunfal y emocional, las partes asociadas con los monstruos utilizan sonidos más oscuros y amenazantes. Esto permite que el espectador sienta la presencia de peligro incluso antes de ver completamente a las criaturas. La música funciona como una herramienta narrativa que prepara las emociones del público. Otro aspecto importante del trabajo de Jawadi es la forma en que utiliza la música para representar a los personajes. El protagonista, Broly Beckett, tiene una historia marcada por la pérdida y la culpa. La música relacionada con sus momentos personales es más tranquila y emocional, mostrando su lado humano detrás del papel de piloto. Esto crea un contraste con las escenas de acción y recuerda al público que detrás de cada batalla existen personas enfrentando sus propios problemas. Mako Mori también recibe un tratamiento musical que refleja su historia personal. Sus momentos están acompañados por composiciones que transmiten sensibilidad, fuerza y determinación. La música ayuda a mostrar su evolución desde una persona marcada por un trauma del pasado hasta una piloto capaz de enfrentar grandes peligros. El trabajo de Jawadi permite que los personajes tengan una dimensión emocional más profunda. El comandante Stacker Tentacast también tiene una presencia musical importante. Como líder del programa Jaeger, representa disciplina, sacrificio y responsabilidad. Los tonos utilizados en sus escenas reflejan autoridad y gravedad. La música ayuda a reforzar la imagen de un líder que debe tomar decisiones difíciles para proteger a la humanidad. En las escenas de batalla, la banda sonora alcanza su mayor intensidad. La música está cuidadosamente sincronizada con los movimientos de los personajes digitales. Cuando un Jaeger golpea a un Kaiju, la música aumenta la fuerza del impacto. Cuando un piloto enfrenta una situación peligrosa, la tensión musical crece para mantener al espectador concentrado. La combinación entre imagen, sonido y ritmo crea una experiencia mucho más emocionante. Uno de los mayores logros de la música de Pacific Rim es que entiende la escala de la película. En una historia donde los protagonistas son máquinas y criaturas gigantes, la música debe sentirse igualmente enorme. Jawadi utiliza una orquesta amplia y sonidos potentes para evitar que los personajes parezcan pequeños. La banda sonora ayuda a vender la idea de que estos enfrentamientos están cambiando el destino del planeta. El equilibrio entre elementos electrónicos y orquestales también es una parte importante del estilo musical. Los sonidos electrónicos representan la tecnología avanzada de los Jaegers, mientras que los instrumentos tradicionales aportan emoción y heroísmo. Esta combinación refleja el propio concepto de la película, una mezcla entre humanidad y tecnología trabajando juntas. La música de Pacific Rim también destaca por su capacidad de crear momentos memorables fuera de las escenas de acción. No toda la banda sonora está basada en intensidad y fuerza. Hay piezas más calmadas que permiten explorar los sentimientos de los personajes y mostrar el lado más humano de la historia. Estos momentos son importantes porque ofrecen un descanso emocional entre las grandes batallas. El trabajo de Ramin Djawadi demuestra una comprensión clara del tono de la película. La música no intenta ser demasiado seria o realista, sino que abraza completamente el aspecto fantástico y espectacular de la historia. Al igual que Guillermo del Toro utiliza diseños exagerados y creativos, Djawadi crea una banda sonora que es grande, emocionante y llena de personalidad. La recepción de la música fue muy positiva entre muchos seguidores de la película. Aunque algunas personas pueden preferir bandas sonoras más tradicionales de ciencia ficción, muchos espectadores consideran que la música de Pacific Rim es uno de sus elementos más fuertes. El tema principal se convirtió en una de las partes más reconocibles de la película y ayudó a construir su identidad. La banda sonora también contribuyó al impacto cultural de la película. Incluso años después de su estreno, muchos fanáticos siguen recordando la música como una parte esencial de la experiencia. Esto demuestra que una buena composición puede superar su función original y convertirse en un elemento representativo de una obra cinematográfica. Comparada con otras bandas sonoras de películas de acción, la música de Pacific Rim tiene una personalidad muy marcada.
no busca simplemente acompañar escenas, sino convertirse en parte del espectáculo. Los sonidos fuertes, los ritmos intensos y las melodías heroicas hacen que la película tenga una energía única. En conclusión, el trabajo de Ramin Djawadi en Pacific Rim es uno de los aspectos más destacados de la película. Su composición combina fuerza, emoción y tecnología para crear una experiencia musical que está a la altura de los enormes enfrentamientos que aparecen en pantalla. La banda sonora logra transmitir la sensación de una guerra épica entre la humanidad y los kaijus, mientras mantiene una conexión emocional con los personajes. La música de Pacific Rim no solo sirve como acompañamiento, sino que se convierte en una parte fundamental de la identidad de la película. Gracias a la combinación de orquesta, rock, sonidos electrónicos y ritmos poderosos, Ramin Djawadi creó una banda sonora memorable que captura perfectamente el espíritu de una historia sobre valentía, sacrificio y grandes batallas. Es una de esas composiciones que demuestra cómo la música puede hacer que una película sea más emocionante, más grande y más inolvidable. El final de Pacific Rim 2013 representa el momento más importante de la guerra entre la humanidad y los kaijus. Después de años de ataques constantes, la humanidad descubre que la única manera de detener la invasión no es seguir luchando contra cada monstruo que aparece, sino encontrar una forma definitiva de cerrar la conexión entre el mundo humano y la dimensión de donde vienen estas criaturas. La batalla final reúne todos los elementos principales de la película: sacrificio, trabajo en equipo, valentía y la lucha de los personajes contra sus propios miedos. Antes de llegar al enfrentamiento final, la situación para la humanidad es desesperada. Los kaijus son cada vez más poderosos y aparecen con mayor frecuencia. Los Jaegers, que durante años fueron la principal defensa del planeta, están quedando obsoletos y muchos han sido destruidos en combate. Los gobiernos comienzan a perder la esperanza y consideran otras formas de defensa, pero los ataques demuestran que la humanidad necesita una solución más definitiva. Durante la investigación sobre los kaijus, los científicos Newton Gassler y Hermann Gottlieb descubren información clave sobre el origen de estas criaturas. Newton logra establecer una conexión mental con un cerebro de kaiju y descubre que los monstruos no actúan de manera independiente. Existe una inteligencia organizada detrás de sus ataques. Los kaijus son enviados desde otra dimensión mediante una grieta interdimensional ubicada en el fondo del Océano Pacífico. Este descubrimiento cambia completamente la estrategia de la humanidad. En lugar de continuar destruyendo kaijus individualmente, los protagonistas comprenden que deben atacar la fuente del problema. La misión final consiste en enviar un Jaeger a través de la grieta y destruirla desde el otro lado para impedir que más criaturas puedan llegar a la Tierra. Para esta misión se elige al Gypsy Danger, el antiguo Jaeger pilotado por Rolly Beckett y Mako Mori. Aunque es una máquina más vieja comparada con otros modelos, sigue siendo uno de los Jaegers más resistentes y poderosos. La elección del Gypsy Danger también tiene un significado emocional, ya que representa la historia de Raleigh y su regreso después de haber abandonado la lucha debido a la muerte de su hermano. La relación entre Raleigh y Mako es fundamental para el final. Ambos personajes han tenido que enfrentar recuerdos dolorosos durante la película. Raleigh perdió a su hermano Yancy durante una batalla, mientras que Mako sufrió la pérdida de su familia durante un ataque kaiju cuando era niña. La conexión mental entre ellos les permite comprender sus traumas y superar los momentos difíciles. Para controlar el Jaeger en la batalla final, necesitan confiar completamente el uno en el otro. Antes de llegar a la grieta, los protagonistas deben enfrentarse a dos kaijus extremadamente peligrosos. Estas criaturas representan uno de los mayores desafíos de toda la guerra. La batalla demuestra que incluso después de años de combate, los kaijus siguen siendo una amenaza enorme. El Gypsy Danger sufre daños importantes, pero Raleigh y Mako continúan luchando porque saben que el destino de la humanidad depende de completar la misión. Uno de los momentos más importantes ocurre cuando el Gypsy Danger consigue llegar hasta la grieta. Sin embargo, el plan no es tan sencillo como simplemente atravesarla y regresar. Debido a las condiciones del portal,
Los protagonistas descubren que necesitan utilizar el reactor nuclear del Jaeger para crear una explosión capaz de destruir la conexión dimensional. Raleigh comprende que esta decisión puede significar su muerte. El Jaeger está dañado y la única manera de completar la misión parece ser sacrificarse junto con la máquina. Este momento refleja uno de los temas principales de la película, el sacrificio personal por un bien mayor. Raleigh, que al principio de la historia intentaba escapar de su pasado, finalmente acepta su responsabilidad como piloto y está dispuesto a entregar su vida para salvar a millones de personas. Antes de realizar el sacrificio, Raleigh separa la cápsula de escape de Mako para asegurarse de que ella pueda sobrevivir. Esta decisión demuestra cuánto ha cambiado su personaje. Al comienzo de la película, Raleigh estaba marcado por la culpa y el miedo, pero al final recupera su confianza y se convierte en alguien capaz de tomar la decisión más difícil. Cuando el Gypsy Danger activa su reactor dentro de la grieta, la explosión destruye la conexión entre ambos mundos. La energía de la explosión provoca el colapso del portal y evita que nuevos kaijus puedan llegar a la Tierra. La misión parece haber terminado con la muerte de Raleigh, pero la historia tiene un giro final. Raleigh logra sobrevivir porque consigue escapar antes de la destrucción completa del Jaeger. Después de la explosión, él y Mako aparecen en el océano y son rescatados. La supervivencia de ambos representa una conclusión positiva después de una historia llena de pérdidas y sacrificios. La humanidad no solo ha ganado una batalla, sino que ha recuperado la esperanza. El final también muestra la caída definitiva de la amenaza Kaiju. Durante años, la humanidad vivió con miedo y tuvo que construir máquinas gigantes para defenderse. La destrucción de la grieta significa que las personas ya no están obligadas a continuar una guerra interminable. Por primera vez en mucho tiempo, existe la posibilidad de reconstruir el planeta y comenzar una nueva etapa. La relación entre Raleigh y Mako también encuentra una conclusión emocional. Ambos comenzaron la historia como personas afectadas por tragedias del pasado. Raleigh había perdido la confianza en sí mismo, mientras que Mako seguía marcada por los recuerdos de su infancia. Al trabajar juntos, lograron superar sus heridas y demostrar que la conexión humana puede ser una fuente de fuerza. El comandante Stacker Pentecost también tiene un papel importante en el significado del final. Aunque no sobrevive hasta la victoria final, sus decisiones fueron fundamentales para que la misión tuviera éxito. Pentecost representa la generación de líderes que sacrificaron todo durante la guerra. Su esfuerzo permitió que los pilotos más jóvenes tuvieran una oportunidad de terminar el conflicto. El final de Pacific Rim no solo trata sobre derrotar monstruos gigantes, también representa la idea de que la humanidad puede superar situaciones imposibles cuando las personas trabajan juntas. Los Jaegers son máquinas creadas por diferentes naciones y su éxito depende de la cooperación entre pilotos, científicos y militares. La película utiliza esta idea para mostrar que la unión es la mayor fortaleza de la humanidad. Desde un punto de vista simbólico, la destrucción de la grieta representa cerrar una etapa de miedo y sufrimiento. Durante toda la película, los personajes viven reaccionando ante una amenaza constante. Al destruir el portal, finalmente dejan de luchar una guerra defensiva y recuperan el control sobre su propio futuro. El final también mantiene el estilo de aventura y espectáculo que caracteriza toda la película. La batalla final incluye grandes efectos visuales, enfrentamientos gigantescos y momentos de tensión, pero también tiene una conclusión emocional. La victoria no se logra únicamente por la fuerza del Jaeger, sino por la determinación de los personajes. Una característica interesante del final es que no presenta la victoria como algo completamente fácil. Aunque los protagonistas triunfan, la película recuerda que muchas personas perdieron la vida durante la guerra. Los héroes que sobreviven deben cargar con el recuerdo de quienes no pudieron llegar hasta el final. Esto añade un elemento de respeto hacia todos aquellos que lucharon antes.